Hola, Dios te bendiga. La gracia de Dios continúe con nosotros ahora y siempre. En esta hora yo quiero conversar unos minuticos contigo con relación al cuidado que nosotros tenemos que tener como cristianos sobre nuestra manera de hablar y de juzgar las cosas frente a otras personas que no son creyentes. Y aunque fueran creyentes, tenemos que tener cuidado nuestra manera de actuar. Y te lo digo porque yo estoy consciente de que todos fallamos en eso. A nosotros todos se nos va, como dicen por ahí, la guagua. Y terminamos haciendo juicios y diciendo cosas a veces que no son prudentes en el momento en que las decimos. Fíjate que la palabra siempre dice en el libro de Proverbios que la prudencia te acompañe. Nosotros somos faltos de mucha prudencia, todos los seres humanos. Estamos en un mundo caído y realmente venimos muy torcidos, y realmente quien nos enseña a cambiar es la palabra de Dios. Pero por todo el tiempo que vivimos sobre la tierra y caminamos, vemos que somos muy dados a fallar, a hablar lo que no debemos, a criticar lo que no debemos, a hacer uso de la palabra realmente indiscretamente, muchísimas cosas que cometemos cuando somos parte de este mundo caído. Pero el Señor nos quiere ayudar a que aprendamos, nos quiere ayudar. Y te digo esto porque a veces suceden cosas hasta predicando la palabra, cometemos actos indebidos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en mi juventud, una vez en un hospital predicando la palabra, el grupo mío y un grupo que vino de otras iglesias. Y lamentablemente fue muy triste la discusión que se armó ahí en esa sala de enfermos. Es decir, fuimos a predicar la palabra, pero éramos cristianos, pero de diferentes denominaciones con conceptos diferentes. Y nosotros fuimos a orar con esos enfermos. Sin embargo, ahí frente a esos enfermos que no eran cristianos, sino que estaban esperando de nosotros esa bendición de la oración y de orar por sanidad, se armó una discusión por cuestiones de formalidad, por cuestiones de apariencia entre unos y otros, que fue muy feo. Yo estoy segura que se dio muy mala impresión, porque quizás, aunque algunos quizás callamos para evitar la discusión, como quiera se dio, porque no todo el mundo es prudente y no todo el mundo aprende a callar en el momento en que hay que callar. Hay momentos en que hay que guardar silencio para evitar cosas peores frente a gente que nos está observando. Y la Biblia siempre habla de que tenemos en derredor una gran nube de testigos, una gran nube. Hay mucha gente que está observando la conducta nuestra, porque no es extraño que con la boca digamos una cosa y con la predicación y que con nuestros hechos hagamos otra. Y yo te voy a leer una serie de pasajes que hay en la palabra de Dios que hablan sobre el juicio, sobre lo que es el juicio. Dice, en Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es decir, muchas veces aquí no está llamando a que cuidado como yo juzgo, porque con la misma vara con que yo mido, seré juzgada. Con la misma vara con que mido, seré juzgada. Y mira lo que dice en Romanos.
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es que aquí Pablo está llamando la atención a los que hacen juicio. Se la pasan haciendo juicio, mientras que no miran, como dice el otro pasaje, la paja en nuestro propio ojo. Y dice también, he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y por ahí sigue el pasaje. Es decir, aquí está poniendo ejemplos de gente que se creen muy legalistas, que están muy bien en sus leyes, que cumplen todo muy bien y juzgan a los demás. Y sin embargo, hacen con sus hechos cosas totalmente indebidas. Y mira lo que dice en 1 Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y que el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Es decir, este pasaje nos habla que nosotros vamos a juzgar. Dice, vosotros vais a juzgar a los ángeles. No habla de juicio, de la autoridad sobre los juicios que tenemos a través de la palabra. Porque como la palabra es santa, es viva, nosotros como siervos de Dios también tenemos autoridad para juzgar ciertas cosas. Y aquí Pablo estaba llamando la atención de gente que estaba yendo a los juicios, a los tribunales, pudiendo resolver esas cosas entre ellos como cristianos, pudiendo resolver esas cosas en el ambiente de ellos, siendo todos cristianos y de un mismo sentir. Él les dice, porque ustedes no pueden, ¿cómo ustedes no van a poder juzgar ese tipo de cosas? No van a poder resolver ese problema siendo ustedes realmente de un mismo sentir, de una misma fe. Entonces, lo que te quiero decir es que te fijaste en 3 pasajes diferentes que te leí. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y a lo que quiero llamar tu atención es al cuidado que tenemos que tener a la hora de juzgar. A la hora de juzgar. Y a la prudencia que tenemos que tener a la hora de juzgar y de hacer juicios. No solamente entre nosotros, sino frente a los demás. Y te lo digo porque así como en aquella ocasión, en un centro de salud, en ese hospital, nosotros predicando, así mismo a veces yo veo personas que son cristianas, pero pasan mucho tiempo en las redes criticando a otros. ¿Me entiendes? Porque la palabra dice que si tú tienes algo contra otro, cuando se trata de hermanos en Cristo, que si tú tienes contra otro algo, que lo llames y que en silencio tú y él resuelvan su problema. Que te pongas en paz con él y porque la palabra nos dice a que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros. Entonces, si somos cristianos, tratemos de resolver nuestros problemas entre nosotros. Pero cuando yo o tú tomamos lo que es público, las redes, lo que sea, para denigrar a otro que consideramos que está dando, que es cristiano, pero que está torcido en una de las áreas de su vida, no creo que debe ser en público, porque eso lo ve todo el mundo. Y yo he escuchado gente que dicen,
Los evangélicos se están matando uno con otro por las redes. Así mismo han dicho. Los evangélicos y los cristianos se están matando unos con otros por las redes. Viste que se da un mal ejemplo. Se da un mal testimonio cuando nos estamos tirando y un dime y te diré frente a otros que no tienen el conocimiento de la palabra, que se supone que debe haber amor y hermandad entre ese grupo, y lo que están escuchando es que cogen videos de más de 1 hora para denigrar a otro. En eso tenemos que tener cuidado, tenemos que usar la prudencia. Tenemos que usar la prudencia. ¿Por qué? Porque nadie está exento de fallar en algún momento. Fíjate como dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís serás medido. Es decir, en algún momento de tu vida o de mi vida, que ya han pasado mucho, nosotros también podemos cometer errores, podemos fallar, y no te va a gustar o te va a sentir muy mal si alguien públicamente te denigra y dice cosas de ti. Entonces aquí nos llama a que no lo haga, porque con la misma vara con que yo mido, así seré medido. Y a veces inclusive somos un poco extremistas en muchas cosas que decimos. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque a veces tú no conoces la persona de la que estás hablando. Tú simplemente viste un video y algo que dijo. O quizás fue algo que te contaron. Pero en sí tú no conoces la persona. Tú no has tenido el tiempo de conocerla frente a frente, ni de haber tratado con ella, ni haber estado con ella en alguna actividad, ni tener un acercamiento a esa persona. Y solamente por lo que te contaron o por lo que viste en un video, tú estás diciendo de todo de esa persona que tú realmente no conoces. ¿Oíste? Porque una persona no se conoce por un video. Una persona no se conoce por un video. Es decir, que tú estás haciendo juicios por la apariencia. Por la apariencia estás juzgando. Y también la palabra dice que no juzguéis conforme a las apariencias. Es decir, que nunca ha tenido un acercamiento, porque puede ser que esa persona tenga muchísimas cualidades buenas y solamente te contaron una. Y tú no estás exento de tener muchas malas también. Tú puedes tener muchas cualidades, y yo puedo tener algunas cualidades buenas, pero yo puedo tener muchas malas. Es decir, cosas que no son de lo mejor, ¿entiendes? Nosotros tenemos que vernos frente a la palabra de Dios. Acuérdate que nosotros somos justificados por gracia. No era porque éramos buenos, nosotros fuimos justificados por gracia, por esa dádiva de Dios, y porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que reconocer que nosotros no somos buenos, y somos muy torcidos, y que todos los días tenemos que corregir cosas. Y mientras más viejos nos ponemos, más reconocemos que realmente hemos tenido que dejar muchas cosas atrás. Mientras más vieja yo me pongo, yo tengo que reconocer que yo he tenido que dejar muchas cosas atrás, muchas actitudes, muchísimas cosas que Dios ha cambiado en mi vida. Entonces, conociendo esta realidad de la vida cristiana, conociendo la realidad de la carne y del espíritu y de la lucha constante, pues entonces yo tengo que aprender a ser más prudente a la hora de juzgar las cosas, tener más paciencia, porque hoy esa persona que hoy tú le estás dando duro y está haciendo juicio sobre ella, mañana puede ser una persona totalmente transformada. Lo que pasa es que está en una etapa de aprendizaje, ¿entiendes? Y Dios ha tenido paciencia con todos nosotros en las etapas de aprendizaje. La palabra dice que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad, y que sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Así que más nos vale que nosotros aprendamos a ser prudentes y cuidadosos a la hora de emitir juicios sobre otras personas, y sobre todo cuando son hermanos en Cristo. Dios te bendiga.